Señora, esta es un área restringida, dijo el joven, su voz teñida con el tipo de paciencia forzada que se usa para un turista perdido. Llevaba una camisa polo impecable con el logo de un importante contratista de defensa bordado sobre el bolsillo. Levantó una mano bloqueando el camino de Caroline Walsh hacia el helicóptero. Tenemos una sesión de diagnóstico sensible en progreso. Caroline no detuvo su paso lento y deliberado. Su overol azul real, rosado en las rodillas y manchado con los leves contornos fantasmales de antiguas marcas de grasa, contrastaba fuertemente con el atuendo de sala limpia del contratista. Su largo cabello rubio estaba atado en una coleta práctica y sin complicaciones. Miró más allá de él, su mirada fija en la forma silenciosa y amenazante de la 64 Apache que estaba en la línea de vuelo. Era una máquina hermosa y letal, y estaba averiada. Lo sé, dijo ella, su voz calmada y uniforme. Por eso estoy aquí. El contratista, cuyo gafete decía Trent, soltó una risa corta e incrédula. Miró a sus dos colegas que estaban junto a la bahía de aviónica abierta del Apache, sosteniendo tabletas y luciendo importantes. Ellos sonrieron con sorna. Con todo respeto, somos el equipo de soporte de ingeniería. El coronel en persona está esperando nuestro informe. A menos que esté en nuestra lista de acceso, no puedo dejarla acercarse a la aeronave. Caroline finalmente se detuvo, sus botas plantadas en el asfalto caliente, el olor a combustible de jet, un perfume familiar en el aire. Levantó el simple gafete de contratista sin adornos que le habían dado en la puerta principal. El coronel es quien me llamó. Trent entrecerró los ojos ante su gafete, su escepticismo endureciéndose en un rechazo absoluto. Era un pase temporal genérico. Nada en él sugería que fuera una ingeniera senior o una dignataria del gobierno. Vio a una mujer de cierta edad con ojos amables y manos que mostraban una vida de trabajo. Una mamá, tal vez una esposa que se equivocó de dirección hacia la reunión del grupo de apoyo familiar. Mire, creo que ha habido un malentendido, dijo, su tono cambiando de condescendiente a paternalista. Este pájaro tiene un fantasma en el sistema de control de fuego que 3 de nuestros mejores doctores no pudieron aislar. Estamos corriendo una captura de datos profunda. Es complicado. Hizo un gesto vago hacia el enredo de cables de fibra óptica que serpenteaban desde una laptop hasta las entrañas del helicóptero. No podemos tener a nadie perturbando el entorno. La mirada de Caroline se desvió del Apache hacia el caos organizado de su configuración de diagnóstico. Vio laptops, osciloscopios de aspecto caro, y 3 hombres que trataban a la máquina como un espécimen de laboratorio. No la estaban escuchando. El problema real era que el Apache con distintivo Valkyrie 25 no enlazaba su sitio de adquisición y designación de objetivos, la torreta TATS, con la pantalla montada en el casco del piloto, el EHDSS. Era una falla catastrófica. El cañón seguía los ojos del piloto. Si ese enlace estaba roto, el Apache estaba ciego y sin dientes. Por 2 semanas, el pájaro había estado en tierra. 2 semanas de los mejores mecánicos de aviación del ejército, seguidas por una semana del equipo de contratistas de alto precio de Trent, y no habían encontrado nada. Ningún código de falla, ningún circuito frito, ninguna fibra óptica dañada. Habían cambiado cada caja negra, cada procesador y cada arnés de cables conectado al sistema. Nada funcionaba. El fantasma permanecía. No estoy aquí para perturbar nada, dijo Caroline, su enfoque regresando a Trent. Estoy aquí para arreglar su fantasma. Otro técnico, un hombre más joven con un corte de cabello agresivamente estilizado, se acercó con aire arrogante. Trent, ¿qué pasa? ¿Es ella del servicio de catering? Trent lo despachó con un gesto, un rubor subiendo por su cuello. Dice que el COU la llamó. Se volvió hacia Caroline. Señora, ¿cuál es su nombre otra vez? Tendré que verificarlo con la torre. Caroline Walsh. Él tecleó el nombre en su teléfono, luego bufó. Nada. No hay ninguna contratista llamada Caroline Walsh autorizada para esta línea de vuelo. Voy a tener que pedirle que se aleje de la aeronave y espere fuera del perímetro. La seguridad estará aquí pronto para escoltarla. Caroline no se movió.
Simplemente cruzó los brazos, su expresión indescifrable. Había enfrentado cosas mucho peores que un contratista arrogante con un complejo de superioridad. Había enfrentado tormentas de arena que podían arrancar la pintura del acero, fuego enemigo que sonaba como granizo en un techo de hojalata y fallas hidráulicas a 2000 pies sobre montañas hostiles. Un hombre como Trent era solo ruido. Estás cometiendo un error, dijo ella, no como una amenaza, sino como una simple declaración de hecho. El rostro de Trent se tensó. La idea de que él, un ingeniero de diagnóstico principal con una maestría de MIT, pudiera estar cometiendo un error al remover a una civil no autorizada de un área militar restringida era absurda. Estaba siguiendo el protocolo. Estaba protegiendo un activo de millones de dólares. Estaba en lo correcto. El único error, dijo, inflando ligeramente el pecho, fue que el guardia de la puerta la dejó vagar por aquí. Esto no es un museo, cariño. Esta es una línea de vuelo activa. Desde el otro lado del asfalto, parcialmente oculto detrás del fuselaje de otro Apache. Un hombre observaba la escena desarrollarse. El sargento mayor Reyes, un co de mantenimiento, cuyo rostro era un mapa de carreteras de 3 décadas de servicio, bajó sus binoculares. Había estado supervisando un reemplazo de aspas de rotor cuando vio a la mujer en el overol azul acercarse a Valkyrie 25. No reconoció el overol, pero reconoció el andar, la confianza calmada y sin prisa, la forma en que sostenía la cabeza. No había visto a Caroline Walsh en 10 años. No desde que se había retirado como jefa de Warrant Officer, una piloto de pruebas de mantenimiento legendaria y experta en diagnóstico cuyo nombre todavía se pronunciaba con una mezcla de y reverencia en los hangares de mantenimiento desde Fort Campbell hasta Bagram. La nueva generación, como el equipo de Trent, no la conocería. Para ellos, era solo una mujer mayor. Pero Reyes sabía. Sabía que si Caroline Walsh estaba en esta línea de vuelo, era porque Dios mismo había fallado en arreglar el helicóptero y el ejército había decidido apelar a un poder superior. Observó cómo Trent se pavoneaba mientras sus lacayos se reían por lo bajo, y como Caroline mantenía su posición, una isla de calma en un mar de arrogancia, vio a Trent apuntar un dedo en su dirección, su voz llevada por el viento, aguda y despectiva. Reyes había visto suficiente. Sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre un número que no había llamado en años, pero que nunca había borrado. La línea directa al comandante de la Primera Brigada de Aviación. Caroline, mientras tanto, ignoró la amenaza de la seguridad. Sus ojos escaneaban el Apache, no las partes en las que los contratistas se enfocaban, sino la máquina completa. Notó un leve, casi imperceptible brillo de calor cerca de la carcasa de la torreta TATS, una leve decoloración en la cubierta compuesta, no más grande que una moneda de 25 centavos. Vio un ligero hundimiento en unas de cables que iban desde la bahía de aviónica hacia el fuselaje delantero. Una desviación de quizás 2 milímetros de la especificación reglamentaria. Las computadoras y sensores no verían estas cosas. Estaban buscando errores digitales, líneas rotas de código. No estaban mirando la aeronave en sí. Trent notó su mirada. ¿Qué estás mirando? ¿Viste un pájaro? Señora, realmente necesitas irte. Caroline metió la mano en un bolsillo profundo de su overol y sacó un objeto pequeño y pesado. Era un trinquete de media pulgada simple. Su acabado cromado desgastado en lugares por años de uso. Envuelto apretadamente alrededor de su mango, asegurado con cordón de paracaídas verde descolorido, había un par de placas de identificación viejas y rosadas. El metal estaba opaco. Las letras en relieve suavizadas por la edad. El segundo técnico resopló. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Golpearlo hasta que funcione? Eso no es realmente como hacemos las cosas en el siglo XXI. Trent levantó la mano de nuevo. No voy a decírtelo otra vez. Aléjate de la aeronave. Caroline miró hacia abajo a la herramienta en su mano. Su peso era familiar, reconfortante. Las placas de identificación eran un recordatorio constante, una promesa que había hecho, una vida que había salvado. Su mente retrocedió solo por un segundo. Un eco fugaz de memoria que era más sentimiento que imagen.
El grito agudo de una turbina luchando por respirar aire ahogado en arena. El temblor sacudidor del armazón después de un aterrizaje duro en medio de la nada. La oscuridad de un refugio improvisado. La única luz de una lámpara frontal con lente roja. Sus manos trabajando a tientas dentro de una bahía de electrónica destrozada. Las placas de identificación del piloto presionadas en su palma para la suerte. La sensación del trinquete en su mano, encontrando el único tornillo pelado que sostenía la clave de todo. Miró a Trent, sus ojos claros y enfocados. La memoria se había ido, pero la certeza permanecía. Tienes razón, dijo suavemente. No haces las cosas de esta manera. Al otro lado de la base, el sargento mayor Reyes hablaba rápidamente por su teléfono. Señor, soy Reyes en la línea de vuelo. Sí, señor. Es sobre Valkyrie 25. La consultora que llamó, Walls. Sí, señor. Está aquí. El problema es que el equipo de contratistas está a punto de hacer que la echen de la base. La están llamando cariño y amenazando con llamar a los PM. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Reyes casi podía oír la presión arterial del comandante de la brigada, el coronel Matthews, subiendo a través del teléfono. ¿Están haciendo qué? La voz del coronel crepitó tensa con incredulidad y furia creciente. A la jefa Walls. Sí, señor. El contratista principal se llama Trent. Le está diciendo que no tiene autorización. Se está burlando de sus herramientas. Otra pausa. Esta más larga, más peligrosa. Sargento mayor, mantén los ojos en ella. No dejes que la toquen. Estoy en camino y traigo al equipo de comando del batallón conmigo. Entendido, señor. Dijo Reyes, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. El espectáculo está a punto de empezar. Colgó y volvió su atención a la escena. Trent había sacado su teléfono de nuevo, esta vez con un aire de finalidad. Estaba haciendo una llamada. Sí, seguridad. Soy Trent Consenker con Aegis Dynamics en la línea de vuelo este. Tengo a una civil no autorizada que se niega a dejar un área restringida. Sí, una mujer, cabello rubio, overol azul. Se está volviendo disruptiva. Necesito una escolta para removerla de las instalaciones inmediatamente. Caroline lo observó, su expresión inalterada. Sabía, con la confianza tranquila de alguien que ha tenido razón más veces de las que puede contar, que la ayuda ya estaba en camino. Los contratistas pensaban que tenían el control. Pensaban que tenían todas las cartas. No tenían idea de con quién estaban tratando. No tenían idea de que la mujer tranquila en el overol azul descolorido no era solo una mecánica. Era una leyenda. Y la caballería venía. Dentro del edificio de la sede de la brigada, el coronel Matthews azotó su teléfono de oficina tan fuerte que la carcasa de plástico se agrietó. Su ayudante, un capitán joven, se estremeció. Tráeme al sargento mayor de comando Rivera. Ladró Matthews, su rostro una nube de tormenta. Y tráeme los archivos de la operación Enduring Freedom 2011. Específicamente, el informe después de la acción para el medevac de Choke 4 en el Valle Corangal. El capitán, con ojos desorbitados, se apresuró a su computadora. Señor, ¿qué informe? El de el Apache que recibió fuego terrestre, perdió todos los controles de vuelo primarios y aún así logró cojear de vuelta a la base después de estar en tierra en una tormenta de arena por 10 horas. El coronel espetó. El que llamaron el milagro en Farbes Phoenix. Encuéntrame el anexo de mantenimiento. Encuéntrame el nombre del warrant officer que improvisó el computador de control de vuelo con un rollo de alambre de seguridad y partes de una radio rota. Mientras los dedos del capitán volaban por el teclado, el coronel Matthews se dirigió a un gran aparador contra la pared. Lo abrió con llave y sacó una citación enmarcada. Era una cruz de servicio distinguido. La narrativa describía a una jefa de warrant officer que, mientras bajo fuego enemigo sostenido, realizó una reparación crítica en el sistema de control de fuego de una aeronave derribada, permitiendo a su tripulación defender su posición hasta la extracción. El nombre de la receptora estaba listado como Caroline Fexer Walsh.
La pantalla del capitán se iluminó con el archivo solicitado. La miró fijamente, su mandíbula aflojándose. Señor, el jefe de tripulación en ese vuelo, el que arregló el FCC, era una CW4 Caroline Walsh. Lo sé, dijo Matthew, su voz un gruñido bajo. Era mi piloto. Salvó mi vida y las vidas de toda mi tripulación ese día. Ahora trae a Rivera y trae el parque automotor. Vamos a dar un paseo. De vuelta en la línea de vuelo, Trent había colgado con la seguridad y ahora irradiaba una satisfacción engreída. Su victoria estaba asegurada. Las reglas estaban de su lado. El protocolo estaba de su lado. Había afirmado su autoridad y estaba a punto de ser validado por la llegada de hombres uniformados con armas laterales. Estarán aquí en 5 minutos, le anunció a Caroline, como ofreciéndole una última oportunidad de rendirse con dignidad. Puedes salir de aquí por tu cuenta, o puedes ser escoltada. Tu elección. Caroline finalmente cambió su peso. Dio 2 pasos hacia el Apache, ignorando a Trent completamente. Pasó una mano a lo largo de la piel metálica fría del helicóptero, su toque gentil, reverente. Se detuvo cerca de la bahía de aviónica delantera, la que los contratistas habían enfocado. No miró adentro. En cambio, sus ojos trazaron un camino hacia abajo a lo largo del vientre de la aeronave hasta un pequeño panel de mantenimiento discreto justo detrás del tren de aterrizaje delantero. Un panel que no tenía nada que ver con el sistema de control de fuego, según los esquemáticos. Un panel que nadie se molestaba en revisar. ¿Qué estás haciendo?, demandó Trent, su voz subiendo de tono. Eso es todo. Ahora estás manipulando la aeronave. Esto es un delito federal. Se lanzó hacia adelante, con la intención de agarrar su brazo y tirarla físicamente. Estaba cansado de ser educado. Esta mujer era delirante, un riesgo, pero nunca la alcanzó. Un sonido cortó el aire, un sonido distinto del ruido usual de la línea de vuelo de Apus y motores de jet distantes. Era el sonido de neumáticos chirriando en el asfalto, de múltiples vehículos pesados deteniéndose deprisa. Trent se congeló, girando para ver qué era el alboroto. 3 Chevrolet Suburbans negros, del tipo usado por el personal de comando senior, se habían detenido chirriando a solo 50 pies de distancia. Sus puertas se abrieron de golpe y salieron media docena de figuras en uniformes de combate del ejército impecables. Liderando el camino estaba un coronel completo, su rostro sombrío, su insignia de águila brillando al sol. Flanqueándolo estaba un sargento mayor de comando, cuya propia expresión severa podía cuajar la leche. Los contratistas boquiabiertos. El rostro de Trent palideció. Esto no era la camioneta de seguridad de la base que había estado esperando. Este era el equipo de comando de la brigada. El coronel Matthews se dirigió directamente hacia el grupo, sus ojos fijos en Caroline. Ignoró a Trent y su equipo como si fueran piezas invisibles del paisaje. Al acercarse, una sonrisa lenta se extendió por su rostro, derritiendo la máscara severa de comando. Jefa Walsh, dijo, su voz retumbando a través del asfalto. Ha pasado demasiado tiempo. Caroline se volvió, una sonrisa tenue tocando sus propios labios. Coronel Matthews, se ve bien. Mejor de lo que estaría si no fuera por usted, respondió. Se detuvo a unos pies de ella y luego, en un movimiento que envió una onda de choque a través de cada observador, se puso en atención y rindió un saludo impecable y perfecto. Es un honor tenerla en mi línea de vuelo, señora. La mandíbula de Trent golpeó el concreto. Su cerebro tartamudeó, incapaz de procesar lo que veía. Un coronel de pleno derecho estaba saludando a esta mujer, llamándola señora con una reverencia usualmente reservada para generales visitantes. El sargento mayor de comando dio un paso adelante, una carpeta manila gruesa en su mano. Fijó su mirada en Trent, sus ojos ardiendo con un fuego frío. ¿Eres Trent Consinkay? Su voz era baja, pero llevaba el peso de autoridad absoluta. Trent tragó, su garganta repentinamente seca como hueso. Sí, sargento mayor de comando. Señor Incaid. Caid, ¿sabes a quién estabas amenazando con arrestar? No esperó una respuesta. Abrió la carpeta.
Esta es la jefa Warrant Officer Caroline Walsh, retirada. En sus 25 años de servicio, registró más de 4.000 horas de vuelo como piloto de pruebas de mantenimiento en la plataforma A-64. Era la experta principal en materia del ejército en la suite de aviónica integrada de las variantes modelo de literalmente coescribió el manual de mantenimiento que ustedes payasos han estado usando como posavasos durante la última semana. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Los otros contratistas empezaban a verse físicamente enfermos. En su tercer tour de combate en Afganistán, continuó el sargento mayor, su voz elevándose, su Apache fue forzado a bajar durante una tormenta de arena de visibilidad cero. Sin soporte disponible y un pelotón de Rangers dependiendo de su aeronave para soporte de fuego, pasó 10 horas canibalizando partes de una radio destruida para reconstruir un procesador de control de fuego destrozado. El protocolo de diagnóstico personalizado que inventó en el momento, usando nada más que un multímetro y su propio cerebro, ahora es currículo estándar en Fort Eustis. Miró del archivo al trinquete aún en la mano de Caroline, las placas de identificación brillando. El piloto de esa aeronave, un capitán en ese momento, le acreditó salvar las vidas de los 17 hombres en tierra esa noche. Le dio sus placas de identificación como agradecimiento. Ese piloto, dijo el sargento mayor, apuntando un pulgar al coronel, era él. Un jadeo colectivo pasó por la pequeña multitud de mecánicos y jefes de tripulación que se habían reunido para ver el drama desarrollarse. La historia del milagro en Farbes Phoenix era doctrina. Era una leyenda contada a los nuevos mecánicos para inspirarlos. Estaban en presencia de la leyenda misma. El coronel Matthews bajó su saludo y volvió su mirada furiosa a Trent. Mi pájaro ha estado en tierra por 2 semanas. Mis mejores personas no pudieron arreglarlo. Su equipo de expertos de alto precio ha pasado 7 días corriendo diagnósticos y no ha logrado nada más que generar una factura de 6 cifras para mi comando. Llamé a la jefa Walsh como último recurso. Le pedí que saliera de su retiro por un día como consultora civil porque sabía que si alguien podía encontrar el fantasma, era ella. Y su primer instinto fue llamarla cariño y tratar de hacer que la echaran de mi instalación. El rostro de Trent era del color de la ceniza. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a Caroline, a la mujer tranquila y discreta que había descartado tan completamente. Vio no a una esposa perdida sino a un ícono. Señor, yo no había rango, ningún título. Ese es el punto, hijo, dijo el coronel, su voz bajando a un nivel peligrosamente bajo. La juzgaste por su apariencia, no por su presencia. Viste a una mujer y hiciste una suposición. Fallaste en reconocer la competencia tranquila. Fallaste en hacer la única cosa que un buen solucionador de problemas siempre debe hacer, observar. No miraste sus manos. No miraste sus ojos. Solo miraste tu lista de verificación y tu ego. Hizo un gesto hacia Caroline. El piso es suyo, jefa. Encuentre mi fantasma. Caroline dio un solo asentimiento breve. Dio la espalda al equipo de comando y a los contratistas humillados y caminó de vuelta al Apache. Se arrodilló en el pequeño panel pasado por alto cerca del tren de aterrizaje. Con unos giros rápidos del trinquete, el que tenía las placas de identificación, aflojó los tornillos y sacó el panel. Dentro, anidado contra una costilla estructural, había una pequeña caja de unión negra. Un solo cable, un cable coaxial delgado, salía de ella. Y en el punto donde el cable se unía a la caja, el aislamiento protector estaba rosado en crudo, exponiendo un hilo delgado como un cabello de cobre reluciente. El daño era casi invisible. Cada vez que la aeronave se encendía, la vibración del fuselaje causaba que el cable expuesto hiciera contacto intermitente con la costilla metálica. No era un cortocircuito, no uno completo. Era solo un pequeño parpadeo aleatorio de electricidad, un susurro de estática. No suficiente para arrojar un código de falla, pero justo suficiente para disruptir el delicado flujo de datos entre los TADS y el casco del piloto. Era el fantasma. La mente de Caroline retrocedió de nuevo, esta vez al recuerdo completo. Aeródromo de Bagram años atrás, un piloto, joven y arrogante, su rostro pálido por el shock después de su primer combate real.
Acababa de regresar de una misión donde su sistema de cañón se había congelado a mitad del enfrentamiento. El informe de mantenimiento oficial no encontró problemas, pero Caroline, viendo la mirada en sus ojos, había pasado toda la noche revisando su aeronave. Había encontrado un problema idéntico en el mismo lugar, un cable rozado por una abrazadera mal asegurada. Lo había arreglado, y por la mañana había informado a todo el batallón sobre el posible problema en toda la flota. Ese piloto le había dado su parche de unidad como agradecimiento. Otro tótem que guardaba en su caja de herramientas. Eso es porque sabía dónde mirar. La memoria institucional no estaba en los manuales. Estaba en las personas. Apuntó al receso. Ahí está su problema, coronel. Trent y su equipo se apiñaron alrededor, sus tabletas caras olvidadas. Miraron fijamente el pequeño cable deshilachado. Era un problema físico simple. Una abrazadera de cable de 1 peso y 5 minutos de trabajo. Todos sus diagnósticos avanzados, sus algoritmos y sus doctorados habían sido inútiles porque habían olvidado la regla más básica de mantenimiento. Mira la máquina. El sargento mayor de comando se volvió a Trent. Su equipo está relevado, dijo rotundamente. Empaquen su equipo y repórtense a la oficina de contrataciones de la base. Sus pases de acceso están revocados. Luego miró a los mecánicos del ejército reunidos. El resto de ustedes, escuchen. Esta es una lección. La competencia no tiene uniforme. La expertise no tiene género. Tratarán a cada persona en esta línea de vuelo con respeto. Ya sea un general o un conserje, nunca más asumirán que saben más que la persona a su lado. ¿Estoy claro? Un coro de sí, sargento mayor de comando resonó. Caroline, mientras tanto, ya había producido un pequeño rollo de cinta eléctrica y una brida de su overol. Cuidadosamente envolvió el cable, lo aseguró lejos de la costilla metálica y reemplazó el panel. Apretó los tornillos con su trinquete, las placas de identificación dando un suave clic metálico con cada giro. Se puso de pie y se limpió las manos con un trapo. Está lista para ir, coronel. Recomendaría una orden de mantenimiento para inspeccionar el resto de la flota por rozaduras similares en ese arnés de cables. El coronel Matthews solo sacudió la cabeza en asombro. Nunca perdió el toque, jefa. Ella solo sonrió. Algunas cosas nunca se olvidan. Una semana después, la línea de vuelo era un lugar diferente. La historia de Caroline Walsh se había extendido como pólvora. Una nueva política estaba en efecto en la puerta principal. Todos los visitantes, independientemente de su apariencia, debían ser tratados con cortesía profesional, sus credenciales verificadas sin prejuicios. El coronel Matthews había mandatado una serie de sesiones de entrenamiento de regreso a lo básico para todo el personal de mantenimiento lideradas por el sargento mayor Reyes, enfocándose en diagnósticos holísticos manos a la obra sobre una dependencia ciega en computadoras. Trent no fue despedido. A insistencia del coronel Matthews, su compañía lo reasignó. Su nuevo trabajo era trabajar con el equipo en Fort Eustis para actualizar los manuales de mantenimiento de la 64, específicamente para incluir un capítulo sobre lecciones del campo, empezando con la historia del cable rosado en Valkyrie 25. Una tarde, Trent encontró a Caroline en un rincón tranquilo del hangar, sorbiendo una taza de café y hablando con un especialista joven sobre los puntos finos de rastreo y balanceo de aspas de rotor principal. Esperó nervioso hasta que terminó. Señora, dijo, su voz baja. Caroline se volvió hacia él, su expresión neutral. Trent, quería disculparme, dijo, las palabras saliendo en un torrente. Propiedad, sin el coronel y el sargento mayor mirando, lo que hice fue inexcusable. Fui arrogante. Fui despectivo y estuve completamente equivocado. Lo siento. Caroline lo estudió por un largo momento. Dio el remordimiento genuino en sus ojos. Dio un leve asentimiento. Disculpa aceptada. Solo tengo que preguntar, dijo Trent. ¿Cómo supiste dónde mirar? Quiero decir, no estaba en ningún esquema. Experiencia, dijo simplemente. Una computadora solo puede encontrar los problemas para los que ha sido programada.
No puede contar con 1000 horas en una cabina vibrante o la forma en que una abrazadera de 3 centavos puede fallar después de un aterrizaje duro. Un buen mecánico no solo lee el manual. Escucha la máquina y escucha a las personas que vinieron antes. Golpeó su 100. La mejor herramienta de diagnóstico que tienes está aquí arriba. No dejes que una laptop te convenza de lo contrario. Le ofreció una pequeña sonrisa. Eres un chico listo, Trent. Solo necesitabas ser humillado. Aprende de ello. Te hará un mejor ingeniero. Con eso, se volvió y se alejó, su overol azul desapareciendo en el hangar cavernoso, dejando atrás un legado de competencia tranquila y una lección vital aprendida en el asfalto caliente de una línea de vuelo bañada por el sol. Las historias de mujeres como Caroline Walsh son un testamento al hecho de que la habilidad, el coraje y la expertise no conocen género. Si crees en honrar a los profesionales tranquilos que mantienen nuestra nación segura, por favor dale like a este video y comparte esta historia para que sus contribuciones nunca sean olvidadas.